bendice en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo en el cual es una bendición poder estar con cada uno de ustedes a través ya sea de una pantalla o acá presentes. Como habíamos quedado el domingo anterior, vamos a seguir con este tema que es Hechos. Poco a poco vamos a ir desarrollándolo. Vuelvo y repito como antes, no quiero ir tan a la ligera, sino vamos a ir paso a paso para poder entender cada cosa que en Hechos se dio, cada cosa que podemos nosotros tomar en cuenta para nuestro caminar, para nuestro aprendizaje y para saber que toda la escritura es no solamente inspirada por Dios, sino también Dios ha puesto el énfasis en su palabra para que nosotros podamos tener en cuenta estas cosas, para que podamos hacernos de ellas y poder realmente creer en su totalidad y valorar la palabra en nuestros corazones y en nuestra vida para tener resultados como los que nosotros hemos visto en la palabra, que no son mitos, sino más que una simple historia, es el poder porque Dios ha dejado el poder en su palabra, por eso la engrandeció. Entonces vamos a regresar acá a Hechos, vamos a tener aquí el dedito en Hechos, hablando de Hechos. Solamente quisiera hacer una reseña antes de continuar con Hechos capítulo 2, que la clave o la declaración que aprendimos en Hechos 1 es prácticamente o se resume en 1.8. ¿Verdad? En el 1.8 donde la palabra o Hechos estaba declarando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la declaración, ese es el broche donde nosotros hemos aprendido de que nosotros somos testigos y al ser testigos nosotros somos no solamente testigos de saber, sino de también a tener ese poder en nuestra vida, en una manifestación, en un potencial el cual Dios quería que nosotros estuviéramos. Asimismo, vamos a esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el versículo 1, donde dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a quedarnos aquí un ratito. Cuando dice, cuando llegó el día del Pentecostés, cuando dice, cuando llegó el día del Pentecostés, no está hablando de una fecha. Está hablando de un cumplimiento, ¿okay? Aunque nosotros sabemos que esto se celebraba, aquí la palabra está enfatizando no que una fecha, sino un evento, un cumplimiento. Está diciendo cuando llegó el día del Pentecostés, está diciendo o está declarando o está enfatizando o va a enfatizar, mejor dicho, pero de una vez lo declaramos, que era el cumplimiento, algo que se estaba llegando en ese día. Nosotros, como les voy a poner un ejemplo, digamos si alguien está comprometido, ¿verdad? Y él dice, ok, en 2 o 3 años yo me voy a casar, en 3 años, por decirlo. Para cualquier otra persona es una fecha, pero cuando llega para cuando llega la fecha que estipularon esas personas, es el cumplimiento de. Entonces, es un evento que llega a su final o a su punto donde se va a manifestar. Aquí es cuando llegó el Pentecostés, se está hablando de un cumplimiento, Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Por eso no es el hecho del Pentecostés, sino de lo que iba a pasar, de lo que se estaba cumpliendo. Acuérdense que Hechos 1 estaba diciendo y recibiréis. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo ahora en Hechos? Por eso comenzamos con una de las mayores declaraciones o la más importante enfatizada en el 1 donde dice recibiréis poder. Entonces, cuando llegó ese día, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino en el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
donde llegó y fue como un viento recio que soplaba, el cual llenó, esta palabra llenó, solo la vamos a tocar un poquito despacio y rápido a la vez. Llenó está hablando de llenar a capacidad. Llenó a capacidad toda la casa donde estaban sentados. Porque más después vemos que después que la llenó. Entonces, acuérdense que cuando nosotros comenzamos a actuar es cuando nosotros manifestamos a desbordar. Pero si nosotros tenemos un potencial en el cual nada más está sentado o el cual nada más está en nosotros, pero sin manifestar, entonces solo llega, tenemos ese poder, pero no en el potencial, con ese denuedo, con todas las cosas que Hechos quiere establecer en nuestros corazones. Y se les aparecieron, ahora vemos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Fueron, y aquí el 4 dice, no solamente fueron llenos a capacidad, pero el 4 nos está ya aclarando que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué? A desbordar. ¿Por qué? ¿Por qué sé que fueron a desbordar? Porque comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu que les daba que hablasen. Ahora estamos viendo el poder manifestado, que es el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas, nosotros sabemos que una de las cosas es alababan a Dios. Alabar a Dios. Y de esta forma también ellos estaban siendo testigos del poder de Dios. Estamos hablando de ser testigos y la palabra estaba declarando hace un momento que le iba a ser testigos. Testigos con poder. El hablar en lengua, nosotros sabemos de que es el poder dado a nosotros, es el poder que Dios nos ha dado, esa herramienta. No solamente no solamente nosotros pensamos que el hablar en lengua solo es de una forma, en el sentido de que yo hablo en lenguas y yo puedo hablar con mi Padre, pero nunca pensamos que es también de la otra manera, que Dios habla con nosotros. Cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros nos energizamos. Y el hablar en lenguas nos produce donde estamos limitados en nuestra necesidad. Así que el hablar en lenguas no solo proviene de un camino en el sentido de, solo yo hablo con Dios. Dios habla conmigo también, porque a través de hablar en lenguas, Él suple mi necesidad. Entonces, cada vez que hablo en lenguas, también Dios se comunica conmigo. Pero como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Y nosotros podemos ser testigos de eso porque nosotros también cuando ejercemos este poder que se nos ha dado, nosotros vemos resultados que no se pueden expresar, pero sí podemos testificar de ellos. Somos testigos, ¿por qué? Porque entendemos ese poder. Alguien que ha sido testigo entiende porque tiene ese poder. Está experimentando. No experimentando así como físicamente, sino ha experimentado en el sentido de que lo ha vivido. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo junto a la multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros en cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y Judea y Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos que están residentes, que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y oímos hablar nuestras lenguas y las maravillas de Dios, Hemos estado hablando también, no solamente, sino estamos diciendo que de mil maneras, de la multiforme sabiduría de Dios, porque Dios tiene multiformes de cómo revelar su sabiduría. Hablar en lengua, vemos que es otro tipo de una multiforme en la cual Dios se comunica, y no solamente se comunica, sino también aquí hubo un milagro, porque ¿cuál fue el milagro que sucedió aquí? No solo el hecho de la historia de un cumplimiento, sino también vemos de que
fue un milagro o un fenómeno por el hecho de que muchos entendieron. El hecho de que muchos entendían su idioma, eso lo hizo un fenómeno, un evento, un cumplimiento, que también allá dice, y de muchas naciones oirán, y se acuerdan de que siempre se hablaba la palabra sobre esto. Por eso estamos aprendiendo de que no era, el día del Pentecostés vino, no, un cumplimiento. El cumplimiento vino y vemos que las maravillas de Dios, y muchos estaban atónitos, perplejos, y todos decían, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Ese fue el asombro del poder de Dios manifestándose a través de cada una de los discípulos, ¿verdad? Y después vemos cómo es que rápidamente, después de recibir el Espíritu Santo, la palabra enfatiza de que vemos a Pedro dando su primer discurso. ¿Por qué la palabra quiere hacer un énfasis tras otro? ¿Por qué Dios quiso poner este ejemplo después de decir, este evento pasó y después de esto fue que el primer discurso hacia el desarrollo de la iglesia fue que, ¡boom! ¿Verdad? Entonces la palabra también aquí nos está dando un énfasis en el cual nos está enseñando de que ese poder para hablar, ese denuedo para hablar, que nosotros tenemos la libertad, la libertad de poder hablar a través de lo que nosotros tenemos. Ese fue el principio y ese será siempre el ejemplo, porque ese fue el cumplimiento y el cumplimiento está ya en el sentido de este evento en nuestras vidas igualmente. Por eso Pedro dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos. Vemos ahora a Pedro, a un Pedrito, después de este evento, después de estas maravillas, después de todo lo energizante, de todo ese poder, de todas esas cosas que se habían testificado, de todo lo que se había visto, vemos y vamos a demostrar el poder que fue el cumplimiento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Les dio un mandato, no dijo si quieren, le dijo, oíd mis palabras. Estamos viendo a alguien con denuedo, con autoridad y específico, concentrado y poniendo su objetivo en claridad y determinado. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Vemos este cumplimiento y vemos todas estas cosas, ¿verdad? Con vosotros. Y vosotros suponéis, pues, y porque estos no están ebrios como suponéis, puesto que la hora tercera del día, mas esto ha dicho el profeta Joel. ¿Se acuerdan que les dije que era el cumplimiento? Todas las cosas que les estoy diciendo se las estoy corroborando a través de la palabra. Después, más adelante vamos a ver esos discursos que les estaba mencionando. No quiero poner tanta información, pero es muy, muy energizante ver por qué Dios quiso después de este cumplimiento poner otra cosa y poner otra cosa. Y vemos que dijo esto, pero vamos, no me voy a adelantar, sino me voy a dedicar a ir tras el versículo. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera porque es la hora tercera del día. Mas esto dicho por el profeta Joel, cumpliéndose en los postreros días, dice Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios que se iba a cumplir? ¿Qué es lo que dijo Dios que se iba a cumplir? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Y daré prodigios. ¿Qué eran prodigios? ¿Qué se está refiriendo a esto? Jesucristo. ¿Cuáles son los prodigios? Más adelante, ¿verdad? Porque sabemos de que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, y hay muchas cosas más allá de que tenemos que aprender de que lo que fue creado también en el cielo después de todos estos eventos, ¿verdad?
y derramaré y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. También está hablando del futuro. Tenemos que saber dividir qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que está hablando al futuro. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Aquí me quiero quedar un ratito porque esto me produce, me da... Bueno, se lo voy a decir porque si no me voy a enredar. Me da una emoción cuando él dice Jesús Nazareno. ¿Por qué Pedro todavía con ese poder le dice a todos? Imagínense a todos, todos los que estaban ahí alrededor. Todos los que estaban ahí, les dice Jesús Nazareno. ¿Se acuerdan que allá decía qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Pedro tiene cuidado suficiente para enfatizar y todavía decir Jesús Nazareno? ¿Se acuerdan que le decían a ellos, y qué bueno puede salir de Nazaret? ¿Se acuerdan? Este detalle no solo es porque, era el apellido, no, es porque está enfatizando quién era, quién obró, Jesús de Nazaret, porque más adelante le dice, a ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes mataron, está hablando de Jesús Nazareno, a que ellos no creían, a que ellos decían, ¿y quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? El poder manifestado a través de Jesús Nazareno, aquel que todo el mundo decía, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Varón, pero vean bien, varón, todavía diciendo, ¿verdad? Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, y cuando era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. ¿Y de quién está hablando? De Jesús Nazareno. Ese detalle me fascina porque eso hace más impacto en las palabras de Pedro cuando les dice, ¿qué pasó? Este es el hombre, ¿no? Este es el Hijo de Dios, porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús Nazareno. Veían al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, porque está a la diestra. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos a dónde? A la diestra, no seré conmovido, ¿verdad? No seremos conmovidos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder, porque tenemos el Espíritu, porque tenemos eso, somos testigos del poder de Dios, somos testigos de cada una de estas cosas. Por eso no seremos conmovidos. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esa esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Lógicamente aquí está hablando, ¿verdad? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cada una de estas cosas, ¿verdad? Es magnífico ver a detalle cómo la palabra se puede explicar por sí sola, si se podría decir de esta manera. Y varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Antes, este Jesús resucitado de Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sigue diciendo testigo, ¿verdad? Hemos visto. Porque estamos hablando de los hechos, y se acuerdan, una de las características para reemplazar a Judas era alguien que hubiera estado en todos estos eventos. Por eso era la importancia de que sus palabras fueran fundadas en una base firme. Así que, exaltado
por la diestra de Dios y habiendo recibido y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que el Espíritu Santo, entre vosotros y oís. Porque David no subió a los cielos, pero dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué palabras poderosas, qué palabras más directas. Y si nosotros las leemos y nos compunge y nos energiza y nosotros, wow, y nosotros, imagínense las palabras, los oyentes que estaban ahí viendo no solamente el evento, sino las palabras que llegaban al corazón, porque ese era el propósito. Y ese sigue siendo el propósito, que la palabra de Dios prevalezca ante toda la cosa y que sea directa, que llegue al corazón hasta compungirlo lo suficiente para poder experimentar todas estas cosas bellas en la cual han sido disponibles. Y vamos a seguir. Al oír esto se compungieron. Es la palabra que he estado usando y vemos que todas estas palabras llegan, ¿verdad? Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación, sed salvo de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuántos? 3,000. Como 3,000 personas. Y se añadieron. Estamos hablando ¿se acuerdan de las declaraciones que estábamos hablando? Hay una donde dice que eran añadidos y después multiplicados. Después de todo este suceso, después de este discurso y después de todo lo que Pedro dijo, vemos el resultado de la expansión. ¿Por qué? Porque el surgimiento de todo esto, de ver a Pedro y de ver todas estas cosas, eso estaba surgiendo en la vida de cada uno de los apóstoles. Ahora vemos que la expansión de cómo la palabra iba siendo impactada a las vidas a los oyentes que estaban compungidos, vemos ahora y dice, y fueron añadidos. ¿Y cómo? Es una cantidad redondeada, pero podemos pensar que puede aún ser más, porque como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Se acuerdan que Hechos 1:2 dice de que Jesús les dio mandamientos? ¿Qué fueron los mandamientos que le dio a Jesús a los discípulos? ¿Qué fue lo que les enseñó? Acordémonos que cuando un versículo no está claro y ahí no fue claro, ¿qué es lo que ellos aprendieron antes de esto? Tenemos que ir a indagar a los evangelios, tenemos que ir más atrás a ver qué es lo que Jesucristo les enseñaba, todas estas cosas. Pero ¿cuál era la doctrina que Jesucristo les enseñaba a ellos? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todas las cosas que los apóstoles aprendieron, por simple lógica de quién lo aprendieron. Entonces lo que vamos a ver adelante no fue algo que ellos imaginaron, algo que ellos impusieron, sino fueron algo que ellos aprendieron y siguieron practicando en la comunión unos con otros y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué perseveraban? En la comunión unos con otros, en la participación del pan y las oraciones. Hoy nos está aclarando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacían? Y sobrevino
Y sobrevino un respeto a toda persona y muchos se maravillaban y las señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas. ¿Qué era lo que tenían en común? Tenían en común todas, no dice algunas, no dice en las que ellos tal vez querían, en las que ellos tal vez no querían, tal vez ellos decían, oh, esta parte de la palabra me gusta, esta parte de la palabra no me gusta. Decía, tenía en común todas las cosas, todas, no omiten ninguna, todas. Y estaban perseverando en la doctrina que habían aprendido, ¿verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas. ¿Y qué es lo que pasaban cuando estaban unidos? Y tenían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Vemos todos estos principios, ¿verdad? Todo esto es lo que ellos habían aprendido con Jesucristo. Por eso estamos viendo que todo esto todavía sigue la narrativa. ¿Y qué es lo que seguían? Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando, aquí es la segunda vez que habla, la 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vemos otra vez todos los que habían estado juntos y tenían en común todas estas cosas, y hacían todo esto. 46 vuelve y repite, y perseverando unánimes en el pan, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos todavía iban al templo, ¿verdad? Ellos sabían todas las cosas que Jesucristo, pero igual ellos tenían esa tradición, porque era tradición de ir al templo, y ellos hacían siempre las oraciones. Nosotros sabemos a través de la palabra de que habían diferentes horas. Estaba la hora primera, la hora novena, la hora tercera y la hora sexta. Todas estas horas la palabra nos aclara, por eso dice en la hora novena, en la hora primera, en la hora sexta. Y aquí nos está hablando también de que iban al templo, y el templo iban, por eso también más adelante cuando dice que iban a ir al templo y vieron al cojo, dice la hora novena es las 3 de la tarde, nosotros sabemos esto, ¿verdad? Y perseveraban unánimes cada día, iban al templo, y partiendo el pan en las casas. Las comuniones se iban de casa en casa, no era como Jesucristo les había enseñado, y que vamos aquí y se quedaban, y que vamos allá y se quedaban, porque esa era como se expandía la palabra antes y aún ahora, porque las comuniones son, ¿a dónde comienzan? En casa, en casa. Entonces esta es la doctrina que ellos habían perseverado, esta es la doctrina que ellos habían expandido, esta es lo que realmente cambia una vida y una comunidad, que es en casa, ¿verdad? Y dice, y sigamos acá, vamos, y perseveraban unánimes, cada día iban al templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón quiere decir los atributos que, ¿se acuerdan? Jesucristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. En otras versiones también dice sencillo. Cuando nosotros somos sencillos es que también no somos altivos en que, yo voy a pensar mejor de lo que la palabra está establecido, sino me voy a adherir de acuerdo al evangelio y la doctrina que se ha sido enseñada a través de los tiempos, que es por medio de Jesucristo y también el evangelio de él. Y juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Con sencillez de corazón alababan. Esta es la declaración. Vamos otra vez, otra declaración hermosa. Dice, y con todo lo que ellos hacían, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar favor con las personas? Alabando a Dios, siguiendo estos principios maravillosos que Hechos nos está declarando a través de las palabras, de cómo es que perseveraban, de cómo prevalecían, de cómo crecían, de cuál es la importancia y el poder que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo que en cada uno de nosotros tenemos. Alabar a Dios, alabando a Dios, tenían favor para con todo el pueblo y el Señor. ¿Por qué? Porque se añadía, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el resumen. ¿Se acuerda que estábamos hablando de la figura? De la figura donde cada una de la palabra consiste en un principio y en un final.
Y este sería el punto de la declaración también. Estamos viendo puntos allá en Hechos, vimos que era y recibiréis con poder. Vemos en Hechos 2 que el punto es alabar a Dios. ¿Para qué? Para poder tener favor con todo el pueblo y poder ver la extensión. Cuando nosotros alabamos a Dios, hemos aprendido que alabar es glorificar, glorificar es obedecer, poner atención. Cuando nosotros glorificamos la palabra, cuando la ponemos en nuestra vida, en nuestra mente, y cuando nosotros comenzamos a tener esto en nuestra vida, entonces estamos alabando, y porque estamos alabando nosotros, que es notable que no solamente las maravillas, sino nosotros mismos venimos a tener una vida en esa luz radiante, que es casi imposible que la gente no se dé cuenta, y así tenemos el favor de Dios y se van a añadir. Cuando nuestra vida comience a surgir, entonces vamos a ver cada una de estas cosas maravillosas alrededor de nosotros. Y como les estaba diciendo, rápidamente, después de todas estas cosas maravillosas, vamos a ver el punto de ahora del capítulo número 3, pero antes de esto quisiera solo verificar o hacer un punto muy importante acerca del día del Pentecostés. Nuevamente vamos solo a hacer unas reseñas. El día del Pentecostés fue el cumplimiento o el nacimiento de la iglesia. Por eso era la importancia de verificar y comprobar, si se podría decir de esa manera, de que el cumplimiento no era de una fecha, sino de un evento, de algo que estaba dicho de tiempo atrás para que se hiciera. Nosotros sabemos que cada una de las cosas tiene una representación, como la Pascua sabíamos que era por la muerte de Cristo, y las primicias es acerca de la resurrección de Cristo. Todas estas cosas son énfasis para nuestra vida. Y vemos que en Hechos 2:1 dice cuando llegó ese cumplimiento, vemos estos énfasis. Y cuando dije las primicias, ¿se acuerdan las primicias? Nosotros podemos ver ese punto de que en 1 Corintios 15:23 dice que es Cristo las primicias, el primero que resucitó, y después y ya comienza a narrar que después van a hacer esto, después los otros, pero dice Cristo y las primicias ¿de qué? ¿Cuáles son las primicias? ¿Se acuerdan que en Colosenses dice eso de que Él es el primero de entre todo? Entonces Él es las primicias, y cada una de las cosas se va cumpliendo. ¿Okay? Cada una de las cosas se va cumpliendo, y cuando dice que Jesucristo es la primicia, está así hablando y nos lleva hasta Colosenses, donde dice que Cristo fue el primero de ese tipo, y de ahí le siguen todos, y de ahí por eso Cristo es la primicia. Son cosas maravillosas que estamos viendo en la palabra, y Hechos también nos abarca todas estas cosas maravillosas en las cuales tenemos que estar fundados, porque nosotros tenemos este poder, tenemos ese denuedo, tenemos cada una de las cosas, y para nosotros todavía falta ese cumplimiento, ¿verdad? Cuando Cristo venga, y dice la palabra que tenemos que siempre estar gozosos esperando eso. Esa es nuestra esperanza. No importa lo que esté pasando en el mundo, esa esperanza siempre nos produce gozo. Vamos a hablar un poquito acerca de investidos. La palabra investidos lógicamente la palabra vestidos es que pues tenemos ropa, ¿verdad? Y es sobre la piel, y para que estar cubiertos y presentablemente apropiados. Pero investidos es algo diferente, pero similar a la vez. La palabra investirse es conferir una deidad. Si ustedes quieren corroborar esto, también está en el diccionario. Investirse es conferir una deidad. Fueron investidos, fuimos investidos. Un poder que se reviste de cualidad o carácter. Nosotros fuimos investidos, se nos dio una dignidad. ¿Cuál fue la dignidad? Porque ¿qué somos dignos? Dignidad viene de dignos. Nosotros fuimos hechos dignos, ¿verdad? Y esa dignidad nos dio el poder, nos revistió con la cualidad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? De una vida que nos va a producir esa calidad o cualidad o carácter. Carácter no es, él tiene un carácter fuerte, ¿verdad? No es ese temperamento. Carácter quiere decir
la forma de que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros practicamos. Carácter no quiere decir temperamento, sino quiere decir cualidad de la persona. Entonces, todas esas cosas, nosotros fuimos investidos en un carácter el cual es igual que Dios. Tenemos esa calidad, tenemos esas cosas buenas que vienen de Él. Por eso dice que tendremos poder. ¿Por qué no fuimos revestidos con esta calidad que es el poder? ¿Cuál es la calidad del poder de Dios? Y a través de ser vestidos a través de ese poder, ahora podemos ser ministros. Cuando dice, voy a ministrar, ¿qué es un ministro? A veces nosotros queremos poner título o demasiada importancia a estas frases. Ministro quiere decir servir, porque ministrar quiere decir, estoy ministrando, estoy dando, estoy funcionando. Aquel que funciona es un servidor. No estoy diciendo siervo, estoy diciendo servidor. Es aquel que sirve. Por eso la palabra aún pone este idioma que dice que hay unos utensilios buenos y unos utensilios malos, porque los utensilios que sirven, ¿verdad? Entonces nosotros servimos. Por eso Jesús dijo, el que quiera hacer algo va a tener que servir, ¿verdad? Entonces todas estas cosas vemos a través de cómo Jesús se mostraba entre los discípulos, cómo Él les servía, cómo él daba todo esto. Y por eso sentí importante decir la palabra investir para poder hacer conexión con estos datos importantes, el cual sabemos ahora por qué somos investidos o de qué fuimos investidos. Cuando la palabra dice investidos, te va a decir, sí, del carácter de Dios, del poder de Dios, de la palabra, y ahora sabemos lo que tenemos y vamos, porque no somos nada, dirían, nada poco. Así como Pedro enfatizó, pero Pedro enfatizó Jesús Nazareno no para hacerlo en poco, sino para exaltarlo. Pero ahora sigamos en esta narrativa que es preciosa. Yo siempre nos gozamos, ¿verdad?, de poder ver todas estas cosas maravillosas. Vamos ahora y vamos a seguir con el capítulo 3. El capítulo 3. Y vamos a hablar acerca de Pedro y Juan cuando fueron. Y como había dicho previamente, nosotros vimos que también ellos no dejaron esta tradición de ir ciertos tiempos al templo a orar. Y sabemos que también había un tiempo de orar y ofrecer sacrificio. El sacrificio que se ofrecía era incienso, no es que iban a matar algo, ¿verdad? Cuando habla una oración de sacrificio, ¿se acuerdan que Zacarías fue a quemar incienso y a orar? Entonces cuando era oración, usualmente hacían ese tipo de sacrificio que era quemar incienso. Pero vamos y vemos a estos dos personajes, a Pedro y a Juan, vemos a los apóstoles yendo ahí, porque también era la oportunidad de poder ir a la oración. Y sigamos acá. Solo voy a tener unas notas aquí a la mano. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Se acuerdan? La hora novena, les dije que esto también era muy común a la hora novena. De la oración. Ahora es más específica, dice de la oración. Y era traído un cojo de nacimiento. Ahora vemos que la palabra enfatiza de que habían muchas cosas, como digamos cuando dice un ciego de nacimiento, un cojo de nacimiento, todas estas cosas, la palabra decía de que solo aquel que podía hacer todo eso, o curar o sanar con estas cosas que eran de nacimiento, entonces se veía realmente poder ver el poder de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena de oración, y era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día. Hay un detalle que quiero señalar, solo para pensar un poquito. Y dice la palabra acá, dice que lo ponían. Iba todos los días, lo ponían, lógicamente lo regresaban, lo ponían y lo regresaban. Esta persona lógicamente tenía, si dice de nacimiento, nosotros entonces estamos aprendiendo detalles profundos que acá nos están diciendo. Si esta persona tenía a alguien, lógicamente tenía a alguien que lo llevara y lo trayera.
No era alguien simplemente, porque sabemos cómo la ley los trataba antes. Si alguien que era leproso o alguien que era algo, no los trataba, oh, te voy a ayudar, ¿verdad? Por eso Jesucristo aún puso la parábola del samaritano para que ayudara. Entonces él no era nada más que alguien que lo llevaba o lo traía o un, ¿cómo se podría decir? Huérfano. Pero solo lo voy a enfatizar porque no es algo que yo quiera enfatizar, solo es porque todas nosotros pensamos de que tuvo que ser alguien muy pobre o mendigo, así como nosotros lo ponemos, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que él no estaba pidiendo dinero, por eso también les estaba diciendo de que no era alguien nada más que andaba ahí rondando. La puerta del templo se llamaba, me salté, ¿verdad? Y que ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Vamos a poner el dedito aquí en el 2. Y quisiera enfatizar esto. Ok. Quiero que vayamos. Saqué 3 versiones diferentes, todas son en inglés. Si a ustedes les gustaría verificarlas, saqué la amplificada, saqué la joven, la John Literary Translation, y la otra que es la estándar, que es ESV. Todas estas son en inglés y los voy a traducir literalmente como están escritas en inglés, lógicamente en español. Entonces cuando vio Pedro y Juan, cuando vio que Pedro y Juan estaban a punto de entrar en el templo, les pidió que le diera un regalo. Esta es la amplificada, ¿okay? Un regalo. ¿Qué era un regalo? Por eso aquí en la versión que nosotros tenemos dice que fue una limosna, porque él estaba pidiendo algo y otra cosa que era gratis. ¿Ok? Cuando a nosotros se nos dio el Espíritu Santo fue gratis, no nos costó nada. ¿Correcto? Entonces lo que él estaba pidiendo, no estaba pidiendo dinero, pero tampoco costaba. ¿Ok? Entonces vemos que él estaba pidiendo y les pidió que le dieran un regalo, algo libre, pero un regalo. Ahora vamos a seguir y dice, quien habiendo visto, esta es la John, quien habiendo visto a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, rogaba recibir una bondad. En inglés dice kindness y es una bondad. El cojo estaba pidiendo de ellos una bondad, algo bueno que saliera de ellos. Entonces vemos que les estoy que me acompañen para ver que no era dinero lo que estaba pidiendo. Al ver Pedro y Juan a punto de entrar, al ver que Pedro y Juan estaban a punto de entrar, este es Hechos 3:3, pidió que se le diera una buena obra. En inglés dice alms o good deeds. Good deeds, que es que le dieran una buena obra, que le dieran, cuando dice, las buenas obras son los hechos, algo que nosotros hacemos bueno para alguien. Entonces les he estado trayendo estas para llevarlos a ver de que limosna no es lo que estaba pidiendo él. Uno, porque era el templo, ¿verdad? Y sabemos que en el templo, pues aún Jesucristo no le gustaba que hiciera nada de comercio ni nada, pero no me voy a meter ahí, solo quiero ir y ver y que llevarlos que no era lo que él, que este personaje no estaba pidiendo dinero. Como le había dicho antes a cada uno, fueron a los puntos específicos es que fueron al templo a la hora novena, era la hora de oración. Vemos que era muy ocasional, si se podría decir, de que el sacerdote entraba, hacía incienso, hacía oración y todas estas cosas. Podemos ver, como les había dicho antes, a Zacarías, cuando él ofreció incienso en el altar, y todas estas costumbres que ellos todavía hacían, porque pues era el momento de orar. Y vemos también que era un cojo de nacimiento,
y lo llevaban cada día al templo que se llamaba La Hermosa para que pidiera bondad. Solo quiero remarcar estas señales para que poco a poco podamos ver por qué entonces después se lleva y para que fuera el testigo de eso, ¿verdad? Nosotros vemos que pues tenía que ser testigo y ir a declarar después. Y Pedro después más adelante le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Y nuevamente viene y cita y dice, el nombre de Jesucristo, ¿qué? Nazaret, Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto es muy importante porque es muy irónico en el sentido de que sabemos que cuando dice de qué bueno tenían tan mal este nombre, no solo porque no querían creer en la verdad, sino por donde él era. Esto impacta al corazón porque esto está marcando y compunge el corazón porque le dice Jesús de Nazareno. Eso es un énfasis tan enorme en Hechos era para que llegara al corazón de ellos, porque ellos son los que decían de qué bueno puede salir de esta ciudad. Eso no solamente enardece en el sentido, sino también empodera. Este Jesús al que ustedes dijeron crucificaron, al que ustedes decían, en este nombre, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano y lo levantó. Al instante se afirmaron los pies y los tobillos. Vemos que para poder tener todos estos detalles, porque dice los pies y los tobillos, aquí tiene tan bonita la palabra, con tanto detalle, que podemos ver, que hemos podido leer a través de Hechos, de que pues se ha puesto tanto detalle por una razón. Instante se le afirman los pies y los tobillos. Y podemos ver esto, pero vamos a seguir. Solo quería dar estas remarcas antes de seguir leyendo. Y para seguir, tengo acá, pero está en inglés, donde le estaba diciendo también que lo saqué del Strong, donde dice alms, que quiere decir, donde lo tradujeron aquí limosna, donde dice una acción de compasión, un ejercicio que se da, o una extensión, o ejercicio que se da a alguien que es pobre, pero pobre no de dinero, sino pobre de beneficio. ¿Se acuerdan la figura donde dice bienaventurados los pobres de espíritu? ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando aquí dice pobre, está hablando de un beneficio, de algo que ellos estaban esperando. Entonces yo les podría, está acá. Y solo se los quise poder compartir porque es importante para poder entender que la palabra se explica sola y que pues es muy importante entender lo que Dios ha querido resaltar y no se ha podido realmente de alguna manera entender. Pero sigamos con esto para que nos corra el tiempo. Cuando vio a Pedro, ¿quién es este? Vamos este es el que estaba pidiendo o el que iba a pedir. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, el sujeto. ¿Por qué tiene que poner el sujeto como este? Porque ¿no creen que Jesucristo lo había visto a él? ¿O no había visto a alguien más? Alguien más no lo había visto a él que él necesitaba. ¿Cómo no? Ya alguien lo había visto, pero nosotros no vamos a recibir al menos que nosotros estemos listos para recibir. Cuando vemos todas las cosas, la narrativa, y vemos que él ya estaba listo para recibir, es cuando él hizo todo eso y vio. Y esta palabra vio no quiere decir, la palabra no quiere decir, como cuando, si yo veo a la derecha, Margarita está viendo a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿verdad? No es un énfasis solo de ver, sino vio en el sentido así como cuando vamos a Eva donde dice y vio. La palabra toma un énfasis importante. Cuando vio es porque su corazón estaba listo para recibir algo de ellos y no era dinero. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran, y ahora cabe, ¿verdad?, un regalo, que le diera una bondad, una buena obra, algo que le beneficiara a lo que él estaba pobre. ¿Qué es lo que él carecía? Salud. Salud.
Pedro y Juan fijándose a los ojos de él. ¿Por qué se fijó? Porque dijo, oh, este está listo. Dios se comunica con nosotros constantemente y nos dice, ¿verdad? En este momento tuvo que haber una revelación y decirle, les dijo a ellos. Por eso cuando Pedro y Juan vieron sus ojos y le dice, míranos. Entonces, ¿qué pasó acá? Míranos. Entonces él estuvo atento. Atento no solo así, ¿verdad? Cuando vemos estas figuras tenemos que poner una atención y imaginarnos atentos a recibir algo. Alguien que está atento es porque quiere recibir algo, ¿verdad? No solamente, a ver qué me dicen, ¿verdad? Porque eso no es atento. Mira, y míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. ¿Y qué es lo que esperaba recibir de ellos? Mas Pedro le dijo, no tengo oro y plata. ¿Por qué le dice oro y plata, verdad? Porque estamos hablando de que antes el templo se construía, ¿verdad? De esta manera. ¿Ok? No tienen eso. ¿Por qué? Porque a ellos ya sabían que el nuevo templo no iba a ser de acuerdo ni aún a eso, sino venía lo prometido, el cumplimiento de las cosas, donde Jesús le dice a la samaritana, no te preocupes, ya eso ya no va a hacer. Va a venir el tiempo donde los adoradores van a adorarme en espíritu y en verdad, no va a ser en un templo. Pero lo que lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que le estaba dando? ¿Cuál fue la mejor bondad de este pobre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y de momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, imagínense, y saltando. ¿Por qué enfatiza ahí saltando? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, contando de las maravillas que había pasado. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era uno de los que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, Nosotros estamos viendo cada una de estas cosas, estamos viendo de cada uno de estos milagros, ¿verdad? Que está pasando. Ahora quedémonos aquí antes de proseguir al 11. Quiero seguir con un punto antes que se me olvide. Cuando dice esperaba, la palabra esperaba, en ciertas ocasiones no me gusta en español porque esperar la misma palabra dice, ¿verdad? De esperar es que se nos imagina alguien que está sentado esperando, como alguien que está en una línea y está esperando su turno y no sabe a qué horas, pero está esperando. Pero no sabe si le va a llegar o si se olvidaron, pero la palabra esperanza a veces es mal usada o nuestra mente no la percibe como tendría que ser. Pero me gusta más en inglés, por eso les traigo la versión en inglés traducida y si quiere vaya a corroborarla a la King James donde dice he was expecting. ¿Qué quiere decir? Expecting quiere decir aún un término cuando dicen, la esposa o la mujer está esperando un bebé, aquí dice expecting. Que esta palabra quiere decir contar con ello. Cuando una mujer está embarazada, no está esperando en el sentido de que tal vez, ella tiene la certeza que va a llegar el momento, está contando con un bebé y sabe que el cumplimiento van a ser los 9 meses y tiene la completa seguridad de que ese niño viene. Esta palabra expecting, donde la palabra acá dice estaba esperando algo de ellos, no es que estaba esperando así como, a ver si tienen compasión, ¿verdad? No, tenía la certeza que iba a encontrar algo. Por eso él estaba listo, el cojo ya estaba listo porque él estaba esperando. Esta palabra esperando quiere decir que contaba ya con ello. Esta es la gran diferencia en esta palabra, contar algo, tener la certeza de recibir algo. Solo quería ponerles esto también en los corazones porque nosotros tenemos la certeza de esperar de Dios. ¿Cuánto yo recibo de Dios? ¿Cuánto yo espero de Él? Y esta es una de las cosas que aquí hechos estamos aprendiendo porque nosotros oramos, pero tenemos que orar contar con ello.
No, no, o tal vez si Dios quiere, o tal vez si yo me porto bien, y esto es lo malo. No estoy diciendo que se porte mal, estoy hablando de que cuanto nosotros esperamos o contamos con lo que Dios ya nos dio, entonces nosotros vamos a comenzar a recibir. Esta palabra tiene un poder enorme en nuestras vidas cuando nosotros contamos con las cosas desde ya. Cuando decimos, Padre, gracias por esto, y solo es cuestión de esperar, así como la mamá sabe que en 9 meses va a tener eso. Tiene la totalmente seguridad que eso va a pasar. Así nosotros con nuestro Padre, cuando nosotros vamos a recibir algo de nuestro Padre, nosotros tenemos que tener la certeza absoluta que vamos a recibir algo. Por eso esto es importante, estos detalles y estos énfasis son muy importantes y principios en nuestra vida para poder entender el surgimiento de nuestras vidas y poder extenderlas a los demás. Vamos así a seguir acá en el 11 y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos por ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de eso? Dice, ¿por qué se maravillan? Si este es Dios al que estamos hablando, si es el poder de Dios, ¿por qué os maravilláis? ¿Verdad? Es lógico. ¿Y nosotros por qué no nos vamos a maravillar de que suceda un milagro? Se supone que tienen que suceder milagros. ¿Por qué nos vamos a maravillar de esa vida absolutamente con esa certeza que vamos a tener el poder, el denuedo, las maravillas, los prodigios y todas estas cosas en hechos? ¿Por qué nos vamos a maravillar si ese es el carácter de Dios, ese es el estilo, eso fue lo que nosotros fuimos investidos? Por eso le dice, ¿por qué os maravilláis de esto? O ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, no en nosotros, ¿verdad? La gloria, glorificaban a Dios. No daban la gloria a ellos, ¿verdad? Oh, no, es que yo tengo tantos años, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿verdad? Yo estuve con Jesucristo y yo parezco yo. Pero no, porque ¿qué? Dice, si esto no es mío, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros el poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, en quien vosotros entregasteis, y todavía, ¿verdad? No, Pedrito ahí con todo el energizante, ¿verdad? Efervescente, que ustedes entregaron otra vez, por si no les quedaba claro. En quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto en ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado en su nombre ese. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas el cumplimiento. ¿Se acuerdan que Jesucristo había de padecer? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien es desierto es necesario del cielo, a quien es desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Se acuerdan que una de las preguntas es que le dice, ¿y cuándo restaurarás el templo? Dice, como ustedes no tienen por qué saber eso. Lógicamente, nosotros pensamos que desde estaban hablando del templo. ¿Cuál es el templo que iba a ser restaurado? Todo lo que Jesucristo hablaba, aún cuando le dice, yo destruiré, no dijo ni yo destruiré, sino el templo será destruido. ¿Se acuerdan? Está hablando de él, cuando él lógicamente habla de una forma, de una alegoría, pero todo se acercaba a él. Entonces dice, ¿cuándo iba a restaurar esto? Este solo es un insight.
de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés os levantará profeta, porque a Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, entre vuestros hermanos, como a mí y a él oiréis todas las cosas que os hablé. Y toda alma que oiga aquel profeta y toda alma que no oiga, aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel y sigue, ¿verdad? Hasta Abraham. Ok, este es uno de los temas de que nosotros podemos ver el poder, podemos ver cómo surgía todo esto a través de la vida de cada uno de ellos, de cada uno, y cómo es que ellos se iban alimentando día a día y recibían y tenían, y nosotros ahora tenemos esto, tenemos el poder, tenemos el carácter de nuestro Padre en nosotros, nos han revestido de poder, de eso. Y nosotros tenemos un nombre sobre todo nombres. Ahora, si a Jesucristo le dijeron, ¿y quién eres tú? Le dijeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y quién eres tú para que hables la palabra? ¿Y quién eres tú para hacer estos milagros? No eres el hijo de aquí, del carpintero, el de Nazaret, de aquel pueblito, ¿verdad? ¿Qué es lo que no nos van a decir a nosotros? ¿Qué es lo que no nos van a decir a nosotros, verdad? Entonces ahora podemos entender que todo lo que se repite en esta vida no es solamente nuevo, pero nosotros nos vamos agarrados y cimentados en todo esto y vamos a seguir en esto que es alabar, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo todas estas cosas maravillosas de lo que hemos hablado acerca del resumen, de la sinopsis, la conclusión, que se acuerdan, estábamos hablando de hechos, de cada una de la expansión, de todo esto hermoso, de cada fundamento en el cual nosotros tenemos que ir viendo. Y solo quiero enfatizar algo acerca del hablar en lenguas. El hablar en lenguas dice que nosotros pedimos a través del hablar en lenguas de acuerdo a nuestra necesidad y a veces no sabemos qué pedir. Entonces nosotros hablamos en lenguas. El hablar en lenguas es una capacidad dada por Dios en que Él se comunica también en nosotros. Nuestro Padre Celestial indaga nuestros corazones y nos ayuda, y dice que una de las cosas es que nos ayuda a nuestra debilidad. Debilidad en la palabra quiere decir enfermedad y quiere decir muchas cosas, no solamente una, sino muchas, porque debilidades son muchas. Cuando nosotros no entendemos algo que está pasando en nuestra vida, nosotros hablamos en lenguas. Hablar en lenguas, en la forma que les voy a decir, cubre multitud de pecados, no quiere decir perdón, sino nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir. A veces cuando nosotros hablamos en lenguas, digo a veces no porque no hable usted todos los días, sino en ocasiones nos va a alimentar diferente la necesidad, que si es paz o si es algo que nosotros que no sabemos en sí. La palabra tiene esa herramienta que nosotros no sabemos cómo pedir, pero Dios nos ayuda. Entonces, esa es la importancia y el poder que nosotros tenemos. Por eso estamos investidos y tenemos todas estas cosas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que alabar a Dios en todos los sentidos, y acuérdense una de las cosas ya para concluir esto, ¿se acuerdan que el pecado de Adán y Eva fue decir, yo no necesito a Dios? Yo no necesito a Dios, yo voy a ser como Dios porque voy a saber, dijo, el bien y el mal. Yo ahora voy a dirigir mi vida, voy a dirigir mi camino. La gloria que le pertenecía a Dios, toda la calidad de lo bueno fue quitada y fue puesta fuera, y el verdadero caos fue ese. Ahora nosotros somos investidos con ese poder, con ese denuedo, y tenemos que tener la mayor tener la mayor delicadeza o cuidadez, si se podría decir así, de no pensar que en nosotros radica todo, o es de nosotros algo, o depende de nosotros dirigir nuestro camino o tomar la gloria, porque acuérdense que eso Adán y Eva fue todo el problema fue de decir, no necesito a Dios, yo puedo seguir mi propio camino, yo puedo seguir mi propia gloria, lo mismo que el diablo hizo, que quería tener su propia gloria. Ese ha sido el problema desde el principio. Ahora nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces y tener estos fundamentos que es la gloria, alabar a Dios
y nosotros hemos aprendido todas estas cosas para que surja lo verdadero en nosotros, para conocer lo bueno, agradable y perfecto.